¿Cómo están? Muy buenas noches. Aarón Romero, Paola Pérez, los saludamos. Pónganse cómodos. Arranca así nuestra edición central. Gracias por estar en sintonía de la pantalla de Telesur y por supuesto comenzamos la revisión de estos titulares y lo hacemos con Colombia de inmediato que llega a la recta final de la campaña electoral. Allí tenemos imágenes. En este contexto denuncian el hallazgo de una propaganda presidencial en bodegas de un capo del narcotráfico. Bolivia registra 48 días de protestas, más de 45 puntos de bloqueo en el territorio nacional, una medida de presión que no cesa bajo la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Irán ratifica que el memorándum de entendimiento alcanzado con Estados Unidos aún no se ha concretado por completo, pero representa un paso importante hacia el fin de la guerra y también el inicio a las negociaciones. Y en cultura, le vamos a mostrar, pero también contar cómo se está desarrollando la primera edición de la Comic Con en Hong Kong, en China. Esta es una cita que se desarrolla a lo largo de 3 días consecutivos. La presencia de empresas creativas, también se reúnen vínculos estrechos de todos los amantes de este arte. Los detalles más adelante. Y por supuesto vamos a revisar el abrebocas que nos tiene preparado nuestro compañero Luis Fernando con lo que ha pasado en el deporte mundial con el fútbol. Adelante, Luis. Muy buenas noches, Aarón. Buenas noches, Paola. Bienvenidos a nuestro segmento de edición central en deportes, que vamos a tenerlo todo lo que ha sido la 7ª jornada de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y actualmente el encuentro que se está llevando a cabo de Ghana y Panamá, que va 0-0 en el minuto 40. Pero esto y mucho más adelante. Gracias, Luis Fernando. Vamos a iniciar con el desarrollo de las informaciones. Lo habíamos adelantado en titulares. En Colombia, ya el congresista Alejandro Ocampo está denunciando que la manipulación en torno al formulario de lo que se refiere a las pasadas elecciones podrían también repetirse. Y es que de hecho desde el Congreso Nacional colombiano el representante Alejandro Ocampo Giraldo realizó una denuncia pública asegurando que se fraguó un fraude sistemático en la primera vuelta electoral del país. A su vez señaló que en la jornada de este 21 de junio, cuando se celebrará la segunda vuelta de la elección presidencial, puede ocurrir una manipulación de resultados por parte del candidato Abelardo del Espriella. Además, el congresista añadió que erradicará de manera inmediata esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Justamente a tan solo horas tendríamos que decir de este domingo 21 de junio, en el que se va a medir el balotaje entre el candidato del Pacto Histórico, Alianza por la Vida, Iván Cepeda, y el candidato de la extrema derecha, Abelardo del Espriella. Siguen saliendo a la luz denuncias de irregularidades. Todo forma parte también de una estrategia mediática, pero también de consolidación económica. Así lo han denunciado a lo largo de estas últimas horas las autoridades en Colombia. Vamos a compartirles el informe que ha preparado nuestra corresponsalía a propósito de esta situación. Vean esto. El congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo denunció la alteración de los formularios E14 durante la primera vuelta presidencial. Según Ocampo, un estudio grafológico confirmó que estas manipulaciones sumaron cientos de votos a favor del candidato Abelardo del Espriella. Le ponen en la parte de adelante un 1, que en todos los formularios que mostramos no coinciden con los otros unos, es decir, que grafológicamente lo escribió otra persona, porque son totalmente diferentes. Algunos se ven puestos después de que se terminó la primera parte, algunos en diagonal, algunos a la carrera, algunos diferente, algunos puntos, allí los han vuelto 8, los han vuelto 9, y esto hace más de 1000 mesas. Esto implica que se pueden haber puesto más de 100.000 votos en estas elecciones. Tras analizar una muestra de 30.000 formularios en los 32 departamentos del país, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Esta acción responde a la desconfianza institucional hacia la registraduría, con miras a garantizar la transparencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es una tarea que en verdad debería hacer la registraduría y la fiscalía. Por eso cuando decimos que no confiamos en cómo se desarrollan las elecciones, siempre mostramos un elemento. Y hoy les digo, se nos pueden robar las elecciones el domingo, porque esto que pasó no es normal en ninguna elección. Las elecciones para la segunda vuelta presidencial ya iniciaron en el exterior, donde cerca de 1.400.000 colombianos podrán ejercer su derecho al voto. En este contexto, el registrador ha asegurado que tanto a nivel internacional como nacional está garantizado este proceso democrático. La registraduría enviará 65 delegados de la registraduría a los principales puestos de votación del mundo para que acompañen el proceso electoral, estén atentos de la jornada y verifiquen muy bien dos momentos que son importantes: el conteo de votos, el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de esas actas para que queden en custodia de la registraduría. Pese a estas determinaciones de la registraduría y ante las denuncias, analistas sostienen que se debe modificar cuanto antes el sistema electoral para que las irregularidades y señalamientos se reduzcan. Tenemos un sistema electoral arcaico, incluso con software muy viejos que se nos venden cada 4 años con costos billonarios para el presupuesto que afecta al pueblo colombiano. Y aquí efectivamente hay una serie de irregularidades que incluso nuestros testigos electorales no pueden detectar en una mesa. Así que la denuncia que hace el representante a la Cámara, Ocampo, pues hay que tomarlas con toda la seriedad, con todo el rigor del caso. Aún es injustificable, por ejemplo, que no haya en cada puesto de votación una identificación biométrica. Ante este panorama, los colombianos se alistan para asistir a las urnas en todo el territorio colombiano el próximo domingo 21 de junio. Medidas como la ley seca iniciarán a partir del sábado 20 de junio a las 18 horas y finalizará el lunes 22 al mediodía. Se aplicarán también la restricción en el uso de celulares en los puestos de votación y se hará el cierre temporal de fronteras fluviales y terrestres. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que les... Y sobre el ambiente electoral que vive Colombia, dejemos que nuestro compañero Antonio Morales nos relate qué está pasando en este momento, entonces, en estas jornadas previas a lo que ha sido o lo que será el balotaje en Colombia. Adelante, Antonio. Hola, Aarón, muchísimas gracias. Saludos a Paola y a toda la audiencia de Telesur en el mundo. Bueno, estamos verdaderamente muy cerca de la apertura de las urnas, algunos días, y vuelve el debate que está siempre en el escenario sobre la posibilidad del fraude en Colombia, un país donde los fraudes electorales han sido pan de todas las elecciones, desde acontecimientos profundamente negativos y grandes como el robo de las elecciones en 1970, que fue posteriormente comprobado, hasta unos fraudes hace 4 años que también pretendían desaparecer 500.000 votos del pacto histórico. Entendemos, y lo hemos comentado aquí en Telesur, que el problema no es el software, por viejo o por nuevo que sea, sino el problema es el conteo de los votos y el famoso formulario E14, que a pesar de las peticiones internacionales y nacionales de cambiarlo y modernizarlo, la manera de asumir los datos no fue cambiado. Basta escribir un 1 para aumentarle 100 votos a quienes estén pues, interesados en adulterar esos formularios. De otro lado, en el día de hoy hemos visto cómo se han producido una adhesión fundamentalmente de la ex candidata presidencial del centro, Claudia López, que se va definitivamente con Iván Cepeda y se supone que aportaría pues, su caudal de votos. Hay otros sectores que no se definen. No toma una decisión, por ejemplo, el expresidente Santos, Juan Manuel, sin embargo ha sido crítico de Abelardo de la Espriella, e igualmente Sergio Fajardo, quien anunció un decálogo para hoy de por qué podría apoyar a Iván Cepeda, pero no lo ha revelado. Bueno, después de estos temas, pues tenemos un interés aquí en Telesur de debatir un poco y de hablar sobre el tema de los medios de comunicación y este debate y esta campaña electoral. Y hemos invitado a una colega y amiga, María Alejandra Villamizar, quien trabaja en el canal Caracol, es columnista del diario El Espectador. María Alejandra,
Bienvenida. Antonio, encantada. Bienvenida. Gracias por estos lados. Gracias por esta invitación, encantada de estar aquí en Telesur. Nos da mucho gusto verlo y tal. Bueno, en los medios potentes económicamente, que tienen una relación con los sectores financieros y económicos grandes del país, ¿cómo se está palpando estos últimos días de la campaña hacia la segunda vuelta? ¿Qué están diciendo allá? Bueno, primero en los medios, como aquí en general, los que hacemos el oficio periodístico, estamos concentrados en entender unas variables cada vez más complejas que tiene el proceso electoral en Colombia y en el mundo. Las ideologías están venidas a menos, digamos, a pesar de que aquí se haya dicho esto es entre izquierda y derecha, realmente aquí lo que hay son unas campañas políticas que están llegando a unos modelos casi que de molde, literal, que es lo que hemos visto en la campaña de La Espriella y un poco la reacción mucho más auténtica, si se quiere, de una campaña del pacto de la mano de Pero Cepeda. un poco quedada también en un principio. Sí, digamos que esa es una campaña con unas formas, a pesar de que en el gobierno Gustavo Petro siempre tuvo muy adelantera el tema digital y en la campaña del 22 fue una campaña muy digital. Pero a lo que voy, los periodistas estamos cubriendo la información y claro, allí el debate no es muy distinto tampoco, porque yo debo decir que participo del periodismo político hace muchos años en distintos medios, más de 10 medios de comunicación en el país, que no hay, digamos, esa especie como de línea clara de un sable que viene a decir hay que decir esto o hay que no decir lo otro, ¿no? Pero cuando se trata de personas independientes como usted, sí, que no son permeables a eso, pero otros sí. El que tiene oficio sabe hacer el oficio. Exacto, independientemente sí. de donde esté. Son momentos muy difíciles. Yo creo que hay una generación de periodistas que están tratando de entender esta Colombia, de dónde venimos y para dónde va. Y tienen todavía mucho peso los estereotipos y los prejuicios, que eso sí vienen de los medios tradicionales, en función también de una información que nos cambió el panorama político, nos cambió la historia. La izquierda en Colombia no había tenido un escenario preponderante ni protagonista en la elección. Entonces todos esos son procesos que vienen desde el lenguaje hasta conocer a las personas que están haciendo los mensajes, generando la política, creando las políticas públicas, que ha sido la dificultad de cubrir, a mi juicio, el gobierno Petro. Hablando de información, hay un elemento muy importante que debería ser de información y que para no pocas personas se ha convertido prácticamente en un arma de militancia y de condicionamiento político y electoral, que son las encuestas. Sí. Ustedes han tenido, los periodistas de los medios tradicionales del país, acceso a encuestas, las manejan. En este momento las encuestas marcan una favorabilidad hacia Abelardo de la Espriella. Ustedes tuvieron inclusive en Caracol una encuesta en las manos en un momento dado que no fue revelada. ¿Qué hay detrás de todo eso, María Alejandra? Pues es difícil saberlo, porque uno al final, a uno le llega la encuesta. Yo presento las encuestas de Caracol desde hace 8 años. Cuando llega la encuesta hay un programa especial que se diseña, donde están las gráficas principales, las gráficas por regiones, por edades. Desde esta elección, con una nueva ley que aprobaron en el Congreso en Colombia, se limitó muchísimo la información que se puede dar sobre las encuestas. Pero al final se reactivó. Sí, lo que tiene la ley de nuevo, digamos, fue vamos a ir a más muestras, a una muestra mucho más amplia y si se quiere más incluyentes, porque de toda la territorialidad tiene colombiana, territorialidad, ¿sí? Tiene ruralidad, tiene poblaciones pequeñas que antes de pronto podían, digamos, estar originales en las muestras. Sin embargo, esta encuesta lo que hace es que al ser más grande, estas encuestas, la ley lo que implica es que al necesitar una muestra mucho más grande, lo que dicen las encuestadoras, que son independientes también en sus metodologías, y no la revelan, por supuesto, porque eso es parte del secreto profesional de las encuestas, es que se toman más tiempo entre la primera muestra, cuando recogen la primera información, y la última. Entonces, en una elección tan volátil y tan intensa como es, 15 días o en 10 días, tan apretada, pueden cambiar mucho las tendencias. Entonces, la excusa que tienen es, cuando hicimos el primer salida a campo y la última salida a campo pudieron haber cambiado las cosas, pero el dato ya está. Por ejemplo, esta encuesta de la que usted me dice ha contratado Caracol, es una encuesta que se hace con sobre cerrado. Si se cierra dentro de un sobre, se mete el tarjetón real, se le lleva a la persona lo marca, lo
a meter en el sobre y sobre ese tarjetón es que después se hace la tabulación de los datos. Uno pensaría, la gente no tiene la vergüenza del voto, que hay un voto vergonzante que se dice en estas elecciones tan apretadas. Es tan secreto como el voto real. Exacto, y de derecha y de izquierda, que mucha gente puede decir, yo sí quiero, pero no lo confieso a mi familia, no lo confieso a mis vecinos. ¿Usted personalmente, por ejemplo, tiene algo vergonzante con respecto a su voto o no? No tengo nada vergonzante, no, la verdad no. No, Colombia es un país muy interesante, como todos saben. Aquí hay unas contradicciones enormes que no nos dejan tampoco estar al 100%, claro, ¿no? En un convencimiento. Ni de objetividad, ni de independencia, ni nada. No, y tampoco de militancia. O sea, uno no Mire, no María milita. Alejandro, hay una situación similar con respecto a hace 4 años, y es que el candidato de la izquierda, que era Petro en ese momento, iba muy por debajo, o más o menos por debajo del otro candidato de Rodolfo Hernández. Sí. Y hoy está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Usted cree que hay una posibilidad de comparación y que los fenómenos se repitan? Es decir, que termine ganando Iván Cepeda a pesar de las encuestas y a pesar de una especie de letargo que trataron de definir sobre la campaña de Iván. Pues las elecciones lo que tienen de bonito justamente es que si hay reglas claras los resultados son inciertos. Eso está chévere, sí. Entonces, si tenemos reglas claras, los resultados inciertos son la regla. Así que nos sorprendimos en primera vuelta. Claro, nadie pensó que Iván Cepeda no estuviera de primero, porque todas las encuestas le daban de primero, porque la favorabilidad del presidente Petro le daba ese empujón. Entonces, fue un resultado incierto esto que ganara Abelardo de la Espriella. ¿Qué puede pasar el domingo? Puede pasar cualquier cosa. Se puede confirmar la ventaja de Abelardo de la Espriella, digamos en términos casi que de una lógica en matemática, pero puede llegar a pasar porque no sabemos si hay voto vergonzante, si hay gente que va a cambiar el voto, si hay gente que se va a abstener de votar. De todas maneras, las opciones para mucha gente son muy complejas. Pero la elección de Abelardo de la Espriella en Colombia es complicado. Es muy complicado. Pero midiendo un poco las convergencias, se siente de alguna manera que sí se aprieta la distancia. Es decir, uno no puede decir que hay una tendencia fundamental, pero se ha apretado todo. Claro, porque la campaña existe. O sea, entre la primera y la segunda vuelta, la idea es que las campañas se activen, que se toquen sectores de la población que antes no estaban invitados a votar, que no habían decidido. Fue una primera vuelta llena de candidatos. ¿Acertó la izquierda metiéndole más color a esa campaña gris que venía haciendo? Yo creo que está haciendo una campaña como de alegría, de invitación a la vida un poco, y sí, eso me parece que dice mucho del talante que tiene la izquierda. A mí me parece que le han faltado contacto con el sector urbano, con el sector clase media urbana, con ese profesional. Es una queja recurrente, sí, ¿cierto? Con ese profesional que quiere salir adelante, que al otro día tiene que ir a hacer una compra, que me parece que está quedándose muy en su propio sector, y creo que eso lo hizo Iván Cepeda a propósito desde que eligió, por ejemplo, a Ida Quilcué, ¿no? Vamos con los pueblos indígenas, vamos a ser nosotros los que tenemos esta campaña. Pero se ha roto un poco ese yo con yo. Es decir, pues también tiene mucho que ver porque estas elecciones son pro alguien o anti alguien, ¿no? Y el anti Abelardo también existe muy fuerte. Incluso puede haber una parte que son varios sectores, Toño, usted sabe. Una parte es antipetristas con Cepeda, y otros son, a pesar de Cepeda y a pesar de no sé qué, anti-Abelardo. Vamos a votar. Entonces, y por otro lado también, por supuesto, fascistas y guerrilleros. Pero otra parte muy importante de gente que está convencida de que el mejor camino es profundizar los cambios y las reformas de Petro, también es verdad. Y ese centro voluble, ¿será que está llegando a eso? Porque se entiende que el centro no va a ir con Abelardo de una manera mayoritaria, más aún va a ser muy disminuido ese apoyo. Está creciendo un cierto temor de lo que pueda pasar con un triunfo eventual de Abelardo, ¿no? La institucionalidad misma empieza a temblar. El tema constitucional, la institucionalidad, y sabe que es muy importante la soberanía. Y me parece que, por ejemplo, la campaña de Cepeda hubiera podido explotar mucho más ese tema. Mire, esta es una campaña absolutamente trompista. Entonces, pues, y tenemos hoy a Trump capturaron aquí. a Beto Coral, un youtuber del pacto, prácticamente por orden de Abelardo a Trump. Eso es lo que se dice. Mire, para terminar, hay un caso que es un poco patético, y es que el candidato Abelardo de la Espriella hace rato que dijo que iba a destripar a la izquierda, es decir, eso es prácticamente un intento de homicidio. Y una persona cercana al sector donde usted trabaja, que es el señor Felipe Zuleta, dijo que no solamente había que destripar, y eso en Colombia es muy grave, sino que la izquierda tenía que empezar a pagar escondederos, a esconderse. ¿Usted le parece que es tolerable en la prensa una persona que llame a una cosa tan absolutamente violenta?
No, el tono, en este caso, y lo digo con nombre propio sin problema, Felipe Zuleta ha perdido totalmente la ponderación de su lugar en un medio de comunicación. Él hace rato, digamos, empezó a mi juicio a pasar el límite, pero creo que muchos periodistas y muchos colegas, de acuerdo también a lo que ha traído esta cosa de las redes sociales, de tener protagonismo, de asumir que hay que torear, llamémoslo así, hay que provocar al algoritmo diciendo cosas estridentes. Y construyendo un engaño. Se perdió un poco la sindéresis, que en este caso pues es obligatoria, si más estás frente a un medio de comunicación donde opinan todo el día. Entonces me parece que él ha pasado el límite, hay otros que también lo han pasado a mi juicio, para un lado o para el otro, y eso es un llamado de atención en general al oficio. Usted no puede hablar al aire como si estuviera en la sala de su casa. Si usted quiere decir lo que quiere decir y eso es lo que usted siente y lo que piensa, perdón, o sea, por ejemplo, dígalo en la sala de su casa. ¿Por quién va a votar? No, yo estoy al aire, yo soy profesional. Aquí, por más confianza que tengamos, no le voy a decir. No, ni yo sé, tampoco tengo ni idea, o que me la sospecho. ¿Sí? El voto, además, en Colombia hoy es fundamental. Yo invito siempre a la gente a que vote. La participación tiene que ser un compromiso, porque los destinos que se debaten ahí en las urnas, ya ustedes mencionaban ahora una denuncia, eso tiene que tramitarse por el sistema electoral colombiano, sí, pero tiene que haber muchos votos y ojalá que las distancias sean suficientemente claras para que se genere un proceso también de gobierno de oposición, que es lo que vamos a tener. Para que de alguna manera prevalezca lo que más hemos querido en este país y lo más esquivo, que es la paz. Pero sabe que no va a pasar tan grave, Toño. Yo espero que no. Sí, Colombia es de plástico. De plástico. Estira. Es un chico plástico. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias, Toño. A ustedes fue la invitación. Bueno, compañeros de la audiencia en el mundo, de Telesur, este pues es un punto de vista cercano con la prensa. Mañana seguimos con otro invitado. Feliz noche. Muchísimas gracias, Antonio. Estamos muy pendientes del escenario electoral en Colombia. A propósito de esta justa democrática que vivirá nuevamente el domingo 21 de junio, Colombia, más de 41 millones de ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas y lo van a hacer sobre todo en un ambiente mientras se va desarrollando el Mundial de Fútbol 2026. Aquí le cuento más. Colombia jugará un partido decisivo para su historia. Se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 2 equipos, 2 hinchadas, un árbitro y un marcador con resultados cuestionados desde diferentes sectores políticos. En el fútbol hay juegos que son violentos, con faltas que son ignoradas por el árbitro y sin ningún VAR que revise las jugadas. La campaña electoral en Colombia ha sido un juego desigual. El relato mediático ha dado ventaja al candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, patrocinado por el Anaranjado del Norte. En contraposición, redes sociales y sectores de opinión han alineado su formación con un arsenal de noticias y con duros ataques contra el candidato Iván Cepeda. La vinculación de la Espriella con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado como el padre del paramilitarismo, su papel en el conflicto armado y la reciente ratificación de la condena a 28 años de prisión por asesinato y paramilitarismo a Santiago Uribe, hermano del expresidente, es algo que enciende las alarmas de que Colombia podría retroceder a tiempos muy oscuros. Pero no hay tarjeta roja, la lesión es contra la democracia, contra un país que tiene demasiado fresca la memoria y aún recuerda las heridas que dejaron el narcoterrorismo y la violencia política. 21 de junio, momento de la segunda vuelta electoral. Es una fecha cargada de historia, ocurre un día antes de que el país conmemore el famoso partido de la Copa Mundial Estados Unidos 1994. Colombia jugaba contra el anfitrión en un encuentro que determinaría su continuidad en el Mundial. En el minuto 35, el defensor colombiano Andrés Escobar intentaba bloquear un centro del estadounidense John Hartz, pero desvió el balón hacia su propia portería, anotando un autogol que le dio la victoria a su rival y la selección tricolor volvió a su casa. 2 de julio en Medellín. El defensor fue asesinado a balazos. Según testigos, sus agresores gritaban gol con cada disparo. El fútbol colombiano estaba profundamente infiltrado por apuestas ilegales de los cárteles y el autogol causó pérdidas millonarias a apostadores vinculados al narcotráfico. La prensa reseñó la muerte de Andrés Escobar
como un castigo por su error en el campo, pero la fotografía real era la de un país minado por el narcoterrorismo. Hoy, en el segundo tiempo de esta justa electoral, la historia nos vuelve a mirar de frente. La prensa apunta con titulares, las campañas juegan al límite y el poder hegemónico intenta quebrar la democracia. Pero este partido no se define en los medios ni en las salas de redacción, se define en las urnas. Por otra parte, en Venezuela, el acceso a la educación superior pública y gratuita se consolida como un derecho fundamental para la población joven. Una muestra de ello es la Feria de Oportunidades de Estudio. De hecho, es un espacio diseñado para orientar a miles de bachilleres sobre la oferta académica de las universidades públicas en Venezuela. Tenemos el siguiente trabajo de Michelle Ramírez. Desde el estado costero de La Guaira, la juventud venezolana asume el protagonismo de su futuro profesional. Esta feria de oportunidades reúne a miles de estudiantes de educación media que están a las puertas de ingresar al sistema universitario con miras a fortalecer los motores productivos de la región y del país. Lo que he visto hasta el momento es bastante interesante. La verdad es que es bastante interesante lo que han estado mostrando en cada stand. Y bueno, me parece buena oportunidad para la gente que tiene dudas sobre qué quiere estudiar y en dónde quiere, pues. A nivel nacional se estima, según cifras oficiales, que más de 350.000 nuevos bachilleres egresarán de las aulas este año. Una cifra histórica que cuenta con el respaldo del gobierno bolivariano para garantizar de manera inmediata el cupo, la gratuidad y la prosecución de los estudios a escala nacional. La herramienta clave para este engranaje es la Oficina de Planificación del Sector Universitario, mejor conocida como la OPSU. Esta instancia técnica se encarga de regular, planificar y asignar de forma equitativa los cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso, vinculando la vocación del estudiante con las necesidades del Estado. Se ha caracterizado por sus programas en el área de administración. Actualmente en el estado de La Guaira tenemos administración, mención mercadeo, informática, recursos humanos y recursos materiales y financieros. Adicionalmente trabajamos con el área de educación inicial y educación integral y tenemos los PNF de medicina veterinaria y fisioterapia. Además que tenemos estudios también en estudios avanzados como es especializaciones y maestrías. Este despliegue territorial evidencia la transformación de un sistema que, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, eliminó la exclusión con la presencia de más de 70 universidades públicas, convirtiendo el estudio en un derecho social. Yo creo que es una gran ventaja. Yo que ya tengo varios años ya de haber salido de bachiller y que actualmente estoy cursando una carrera universitaria, es una gran ventaja para nosotros como adolescentes, como jóvenes, tener oportunidades académicas y para convertirnos en profesionales, no solo para quedarnos en el limbo, sino para especializarnos y poder trabajar de lo que realmente nos apasiona y nos gusta. El Estado venezolano continúa garantizando el acceso gratuito a la educación superior, una realidad de masificación que transforma el conocimiento en un derecho humano inalienable, consolidando la soberanía científica y el futuro productivo de toda la nación. En la cámara de Gustavo Flores, Michelle Ramírez desde La Guaira, Venezuela, para Telesur. Hay que decir que pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, el país consolida su soberanía alimentaria al registrar un incremento ya del 9.4% en el consumo alimenticio global. Ahí tenemos entonces este significativo logro que se sustenta en un 100% de abastecimiento con productos de precisamente producción nacional. Tenemos de inmediato a nuestra corresponsal Andrea Romero con más detalles a través del siguiente informe. Venezuela ha experimentado un dinamismo en su consumo alimentario en este 2026, reflejo de una economía que, pese a los desafíos, demuestra resiliencia y capacidad de respuesta interna. El Estado venezolano ha garantizado la estabilidad y asequibilidad de productos a la ciudadanía mediante políticas sostenidas como mercados populares y jornadas integrales, acciones que han protegido el derecho a la alimentación de las familias venezolanas. Todos los fines de semana se hacen los mercados a cielo abierto, el plan proteína, que tiene basamento y fundamento en la producción nacional,
tanto del sector agroalimentario privado como público. Es la Unión Productiva Nacional lo que vemos en los mercados a cielo abierto, pero hay extraordinarios números. En estos primeros 5 meses del año, de enero a mayo, se ha distribuido más de 500 000 de toneladas de alimentos en todos los mercados. Es una cifra muy impresionante y esto ha abarcado a más de 4 millones de familias. Solamente aquí en Caracas hemos abarcado 1.300.000 familias. Este despliegue se traduce de forma inmediata en la cotidianidad de las calles, donde los ciudadanos perciben una mayor oferta y facilidades para la adquisición de los rubros básicos. Te costaba comprarse un arroz, una mayonesa y por ejemplo ahorita sí puedes, como quien dice, comprar más. Sí hay abundancia en comida, de todo, de harina pan, arroz, espagueti, aceite. Para los especialistas, el actual modelo de regularización del mercado energético permitirá la redistribución orgánica para inversiones productivas. Dependiendo de cómo sea nuestro ingreso petrolero, ese ingreso se distribuye a nivel de la nación. ¿Cómo se distribuye? En inversiones, se distribuye en capacidad de consumo, se distribuye en salario, en medicina y en un conjunto de, digamos, de aspectos de la vida económica. Ahora, si permiten las nuevas inversiones que se están nuevamente recuperando, porque no es que nunca la habíamos tenido, las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales hicieron que fuese mucho más caro invertir en Venezuela, lo cual distorsionó el mercado energético y ahorita lo que estamos es regularizando esa situación. Entonces, si logramos nuevamente que ese recurso se inyecte de manera, digamos, estructurada, orgánica, en inversiones productivas, eso va a permitir que la capacidad productiva y la capacidad de consumo siga creciendo. De acuerdo a los analistas, enfatizan que al incrementarse el Producto Interno Bruto, se activa un ciclo virtuoso donde la necesidad de abastecer el consumo nacional impulsa el bienestar social mediante empleos de calidad y fortalecimiento del mercado. Al mismo tiempo, ese mercado interno empieza a fortalecerse, a incrementar y permite que las empresas tengan una capacidad de absorción de ese mercado o de participación en ese mercado y permitan así generar más empleo. Y la relación matemática, como son los economistas, es básicamente a medida que crece el Producto Interno Bruto, eso empuja a que crezca tanto el empleo de calidad como el empleo físico de más personas para poder sostener ese crecimiento. Un pilar fundamental en este repunte del consumo alimentario es el componente proteico, que representa un 9% de este incremento global. El pollo se consolida como la proteína de mayor demanda por la población, seguido por el cerdo, la carne, los huevos y el pescado, asegurando una nutrición más completa para los venezolanos. Desde Caracas, en la cámara de Jesús Romero para Telesur, Andrea Romero. Gracias, Andrea. Cambiamos de escenario, hablamos de Ecuador. Vuelven las denuncias de tortura, violencia sexual y también tratos crueles en un centro de detención, en la cárcel de máxima seguridad, que vuelven a poner en entredicho las condiciones de detención en este país suramericano. Elena Rodríguez ha preparado esta historia. Nosotros no, mi comando no, y nos comenzaron. Una denuncia estremecedora vuelve a encender las alarmas sobre lo que ocurre al interior de las cárceles ecuatorianas. Me golpearon 1, 2, 3, 4 veces y me botaron agua en la cara como unas 6 veces. Yo le decía, mi comando, no, yo no soy de ningún GDO, yo soy un preso político. Me dijo, estos son los peores, tú eres Campo Verde, entonces no. Y me comenzó a pegar más y más y más. Omar Campoverde, recluido en una prisión de máxima seguridad, asegura haber sido víctima de torturas, tratos crueles, degradantes e incluso agresiones sexuales mientras permanece bajo custodia del Estado. Me hicieron poner boca abajo y me comenzaron a seguir pegando en la espalda y en las nalgas y a tratar de introducir palos en la nalga. Las denuncias fueron expuestas durante una audiencia de habeas corpus correctivo presentada por su defensa. Sus abogados sostienen que existen indicios suficientes para investigar posibles actos de tortura y violencia institucional dentro del sistema penitenciario. Que identifica agentes estatales realizando prácticas de tortura y de violencia sexual que inclusive llegaron al punto de intentar obligar que los propios internos tengan relaciones sexuales entre sí. Pese a los señalamientos, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena negó la acción constitucional.
Los jueces concluyeron que no existían elementos suficientes para conceder el habeas corpus. La defensa advierte que, tras hacer públicas estas denuncias, la situación de Campo Verde podría agravarse. Responsabilizamos, una vez más, de su integridad física, de su vida, de la de su familia, de sus allegados e inclusive de sus defensas técnicas, al Gobierno nacional y al Estado ecuatoriano por cualquier cosa que pueda ocurrirle. Sus familiares anunciaron que acudirán a instancias internacionales en busca de protección y justicia. Nosotros sí, claro que tenemos miedo, pues claro que estamos viendo cómo se está persiguiendo, pero con miedo y todo vamos a irnos a organismos internacionales y vamos a irnos a todo el tiempo que nos tome. Las denuncias también han despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y distintos actores políticos que exigen una investigación independiente de los hechos. Estos actos son delitos. Y son delitos imprescriptibles. El único responsable de generar, de planificar esa condición para los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran privados de libertad se llama Daniel Noboa, porque viene de un gobierno fascista, de un gobierno que le hace loas a Israel. Omar Campo Verde forma parte del movimiento guevarista Tierra y Libertad. Fue detenido en 2022 junto a otras 8 personas, entre ellas su esposa, acusado de intentar conformar una supuesta estructura guerrillera. La Fiscalía lo investiga por presunta delincuencia organizada, reclutamiento y trata de personas. Él sostiene que se trata de una persecución política, vinculada a su activismo. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Agradecidos con Elena, nosotros con esta información marcamos una pausa. Al regresar le contamos que a 48 días de protestas y bloqueos, la COP, la Central Obrera Boliviana, llamó al diálogo con el gobierno del presidente Paz, decisión que fue rechazada, por cierto, por la base, que exigen su renuncia. Ya volvemos con más. Este 21 de junio, Colombia define su futuro. Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en una segunda vuelta presidencial. ¿Cuál será la decisión del pueblo colombiano? Sigue minuto a minuto estos comicios a través de nuestra multiplataforma. Colombia Decide 2026. Segunda vuelta presidencial. Solo por Telesur. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a revisar lo que sucede en Bolivia. Exactamente, hoy se cumplen 48 días de un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana. Se ha establecido un diálogo, un acercamiento con el gobierno esta jornada. Vamos a conocer detalles de la mano de nuestro corresponsal hasta la ciudad de La Paz. Freddy Morales con nosotros en directo. Freddy, cuéntanos qué se ha registrado esta jornada, cuál es el ambiente en el país. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Paola. Al final de la tarde se instaló la llamada mesa de diálogo entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y 8 ministros del gabinete del presidente Rodrigo Paz. En la inauguración precisamente de este contacto, de estas negociaciones, estuvo el presidente Rodrigo Paz, quien dio un discurso de circunstancias al respecto, porque, como recordaba, son 48 días de conflicto. De estos 48 días, buena parte son de bloqueos de carreteras que se mantienen aún pese a este primer contacto que ha tenido la clase trabajadora a través de sus dirigentes con el presidente del país. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. La derecha del país y las organizaciones de empresarios privados
critican que se intente una solución negociada al prolongado conflicto social y exigen que se dicte estado de excepción para desbloquear por la fuerza las carreteras. Y nosotros le pedimos al gobierno que primero esté la Constitución y esté las leyes por delante antes de estar firmando algo con los bloqueadores. ¿Por qué? Porque aquí está el sufrimiento del transporte, de los exportadores, de los agropecuarios, de los que creemos en este país. Actuar conforme a la Constitución y garantizar la libre transitabilidad de los ciudadanos, garantizar que puedan ir a trabajar, garantizar que haya producción. Y la única forma de hacerlo eso es con la ley de excepción. Sectores de campesinos de La Paz y Cochabamba se expresaron reacios a una salida negociada a la crisis que empezó a principios de mayo último. En ningún momento va a bajar la Tupacatari al gobierno sin la autorización de nuestras 20 provincias, en la cual exigimos en una nota al gobierno dando condiciones para un encuentro. Y hay que aclarar, nadie ha pedido un diálogo en aquí. Se masifica todos los puntos de bloqueo con todas nuestras bases en todo el trópico de Cochabamba y de manera firme. Todos hermanos, hermanas, queremos decir a nivel nacional a todos los puntos de bloqueo, no rendirnos. El diálogo se instaló en el auditorio del Banco Central de Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz dejó en claro que la demanda sindical que ha exigido su renuncia ni siquiera se discutirá en las negociaciones. Estamos acá para darle soluciones al país, estamos presentes con el gabinete. Esta es la segunda vez que me encuentro en esta sala. La primera vez fue como senador, que me dieron aquí mis credenciales, y de ahí en más todo lo que ha sido parte de mi vida ha sido Tarija y representar a Tarija, y hoy día tengo el honor de representar a la patria. Y en ese honor constitucional, democráticamente obtenido, haremos respetar a la Constitución, haremos respetar la voluntad popular, pero también haremos respetar lo que manda la Constitución. El conflicto se originó en el inicial contundente rechazo del gobierno a discutir con la Central Obrera un pliego de más de un centenar de demandas de sus 70 sindicatos, por lo que se declaró la huelga para exigir atención a esas demandas. Y luego se sumó a exigir la renuncia del presidente. De más de 90 puntos de bloqueo en 6 de los 9 departamentos del país, quedan activos más de 40 puntos de bloqueo de carreteras en 5 departamentos. Luego de que se produjera el acto protocolar de inauguración de estas conversaciones, negociaciones, el presidente dejó las instalaciones del Banco Central y se decidió instalar lo que se han denominado las mesas de trabajo. Sin embargo, estas hasta el momento no se han instalado debido a que hay asuntos previos que resolver. Ejemplo, se declaró un cuarto intermedio, es decir, una pausa en el inicio de las negociaciones, porque la Central Obrera Boliviana ha planteado dos aspectos. El primero, que la televisión estatal pueda transmitir en directo todo el proceso de negociación, asunto que no ha sido resuelto o ha sido negado por las autoridades de gobierno. Y el segundo es que primero se ponga en libertad aproximadamente un centenar de personas que fueron detenidas en todo este proceso de 48 días de conflicto. Se han formado comisiones a través de la Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno y dirigentes de la Central Obrera Boliviana, precisamente que están trabajando en este momento en revisar la situación de cada uno de los detenidos para definir su situación legal. Hasta que esto no se resuelva, no empezarán las negociaciones formales, por lo menos entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. Retorno con ustedes. Agradecidos contigo, Freddy Morales. Esperamos que el proceso se destrabe finalmente en favor, por supuesto, del pueblo boliviano. Será hasta la próxima. Nosotros, por supuesto, avanzamos también con más información. Lo hacemos desde Cuba. A propósito, en materia del memorial de José Martí en La Habana, en esta nación caribeña, se celebró el aniversario número 67 de la agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina. Evelyn Leiva nos trae detalles desde La Habana.
Prensa Latina surgió hace 67 años como una voz alternativa ante los grandes monopolios de la información. Frente a la democratización de la noticia, la subversión de la realidad, fake news y el auge tecnológico paulatino, la agencia enfrenta nuevos desafíos y apuesta por un periodismo de investigación profunda. Y en los últimos tiempos hemos apostado también por las alianzas internacionales que permite que en el marco de un bloqueo recrudecido contra Cuba, que también afecta a Prensa Latina y a los corresponsales de Prensa Latina, que han sido también perseguidos, amenazados, se le ha negado internet a nuestros corresponsales de ser sencillamente cubanos, o una cuenta bancaria que han bloqueado porque son cubanos además. Hoy lo que tenemos que hacer es apostar a las alianzas internacionales, a ese discurso contrahegemónico de otros medios de comunicación como Telesur, como Al Mayadin, como Russia Today, como la agencia vietnamita de noticias o como Xinhua en China. Hoy lo que tenemos es que acercarnos mucho más, unirnos mucho más, porque unidos vamos a lograr una voz más fuerte del sur global. El premio por la obra de toda la vida fue para Fidel Alejandro Gómez, vicepresidente de Información. Él defiende el periodismo de opinión y la contextualización de los hechos, imprescindible para contrarrestar la desinformación en los medios y en las redes sociales. Sí, es cierto. Hay 12.000 operaciones, niños que esperan operaciones. Utilizado por los enemigos, quiere decir que la revolución ha fracasado, que no puede operar a 12.000 niños. Pero entonces, si tú lo contextualizas y tú dices que para operar a esos 12.000 niños hacen falta una cantidad de recursos, una cantidad de medicamentos que no los adquieres en el mercado cubano, sino que en el exterior, y tienes tantas prohibiciones por parte de Estados Unidos que obligan a Cuba prácticamente a hacer maravillas para conseguir esos medicamentos, entonces tú estás diciendo, sí, tenemos 12.000 operaciones esperando, pero no es responsabilidad de nuestros médicos que están dispuestos a hacerla, sino que es responsabilidad de ese férreo bloqueo que ahora se ha ido recrudecido aún más por Donald Trump. Durante 67 años, Prensa Latina enfrentó disímiles campañas contra Cuba. Hoy, frente a cada sanción o medida punitiva por parte de Washington, amenazas belicistas y una guerra comunicacional que apuesta por la hegemonía de la verdad y la cultura, el medio multimedial resiste. Así lo confirma Moisés Sapp, galardonado también con el premio a la obra de la vida. Recordemos que Prensa Latina es objetiva, pero no imparcial. Y si tal vez no aparece en el New York Times sus despachos por razones más que obvias, sí aparece en una emisora alternativa en Bolivia, en una publicación alternativa en Chile, en Ecuador, siempre es, si no la contraparte, por lo menos una versión que no está sujeta a la autocensura que imponen los grandes intereses que en el mundo son y que hoy vemos que están provocando un genocidio en Gaza, un genocidio en Cisjordania, la expulsión de todo un pueblo de sus tierras ancestrales, de toda una campaña de las superpotencias europeas, de Europa Occidental, valga la aclaración, y de cierta manera de Estados Unidos, por dar una versión ajustada a la más estricta realidad. Eso es Prensa Latina. Cuba celebra un nuevo aniversario de Prensa Latina. La agencia internacional que acompaña la lucha de los pueblos expone lo que otros callan y continuará trabajando al servicio de la verdad. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Irán ratifica que los acuerdos para alcanzar la paz con Estados Unidos aún no se han concretado, pero representa un paso importante sobre el avance de las negociaciones. Vamos a actualizar esta información a propósito de lo que se ha conocido en las últimas horas respecto a este memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Se ha conocido a través de medios locales de la región, por supuesto, de Asia Occidental, donde se ha destacado también la firma de este memorándum de entendimiento de manera virtual entre Washington y Teherán. Pakistán ha sido el país mediador para alcanzar esta oportunidad de un alto al fuego, extendiendo así también, lo ha dicho su presidente, sus más sinceras felicitaciones y agradecimiento a ambos mandatarios, tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Les proponemos una pausa, pero cuando regresemos estaremos hablando de cultura. Se desarrolla en la ciudad de Hong Kong la Comic Con. Esta es una edición especial, la primera que se desarrolla con la participación de empresas y distintos artistas. Le cuento los detalles al volver. Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos nuestro segmento de cultura. Nos vamos a trasladar hasta China, específicamente a Hong Kong. Se ha celebrado allí la primera edición de la Comic Con. Este es un macroevento cultural que se celebrará por 3 días, que además pretende estrechar vínculos de las producciones creativas de Oriente y Occidente. Vean esto. En Hong Kong, cientos de aficionados de la ficción cinematográfica y el cómic se reunieron en el Centro de Exposiciones de Wan Chai durante la primera edición del Hong Kong Comic Con. La iniciativa es una estrategia que busca aprovechar el potencial turístico que proveen los eventos dedicados a las producciones artísticas y los íconos de la cultura pop. Al mismo tiempo, se consolida como una plataforma para creadores regionales de cómics y animadores independientes. El ambiente es bastante bueno. Hay muchos jóvenes. Hong Kong es muy activo en este sentido, ya sean grandes exposiciones o pequeñas. Todo el mundo es muy sincero a la hora de participar en este tipo de evento. A comparación de eventos similares, en los que predominaban obras de estilo japonés, esta Comic Con centró sus actividades alrededor de productos y franquicias occidentales, dentro de las que destacaron más de 200 coleccionables raros firmados por celebridades de Marvel y un área dedicada al universo de Star Wars. Otra de las secciones más entrañables para los fans fueron los stands y esculturas de imponentes personajes del anime manga. Goku es sin duda la figura más importante aquí de nuestra época, por eso les apoyo más. La edición 2026 de la Hong Kong Comic Con permitió a la fanaticada nacional acercarse al escaparate cultural occidental, mientras establece a las industrias creativas como pilares para el turismo y el intercambio cultural necesario para el fomento de las artes, contenidos audiovisuales y el mundo de ficción. Imagino que muchos quisieran estar allí. Vamos a cambiar de escenario. Hablamos de Cuba. El Ballet Nacional presentará una emblemática obra, Giselle, en La Habana, con 2 funciones especiales y será en el Teatro Nacional. Bajo la dirección de la prima ballerina Bensegay Valdés, las funciones se realizarán del 27 al 29 de este mes. Allí se va a rendir homenaje también a la Academia Cubana de la Lengua por su centenario y celebrarán los 185 años del estreno mundial de esta obra en París. El espectáculo, que narra además la trágica historia de amor entre Giselle y el noble Albrecht, contará con las actuaciones de destacados bailarines cubanos como Alianet Moreno, Annette Delgado y Ángelo Montero, mientras que la bailarina Laura Camila debutará en el papel de la reina del Wills. Esta producción busca además mantener viva la cultura en un contexto marcado, difícil por las constantes agresiones y por el recrudecimiento también del bloqueo energético que mantiene Estados Unidos contra el pueblo cubano. Bellísimo, sin lugar a dudas. Y en el lobby de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se ha inaugurado esta muestra, Modesta Bicentenario, Cantos de Paz, para conmemorar además los 100 años del natalicio de la insigne compositora venezolana. Le cuento más, organizada por el Museo Universitario Jacob Borges y la Fundación Modesta Bor. Dicha actividad forma parte de las actividades que encara el Festival Nacional de Coros, fecha hasta el 19 de junio. Ofrece además un recorrido por la vida y la obra trascendental de esta compositora venezolana, inaugurada por el rector Ignacio Barreto junto a una presentación coral y conversatorios. Habrá la exhibición, también albergará 21 piezas utilitarias originarias, partituras, condecoraciones, fotografías
Todo esto retratará su rol como creadora universal y mujer revolucionaria. El título rinde también homenaje a una de sus piezas célebres, promoviendo el compromiso histórico con la paz. Y la Galería de Arte Nacional ha conmemorado su primer aniversario. Esto que tiene que ver también con un rendido homenaje por el fallecimiento del célebre poeta, dibujante y crítico de arte venezolano, Juan Calzadilla. Este conversatorio, que tiene como nombre Hablemos de Juan Calzadilla, abordaba el legado poético de la urbe, su impacto en las artes plásticas, el dibujo como escritura, su labor historiográfica y la relación entre grafía y palabra. Durante este homenaje, destacados ponentes compartieron también memorias personales, académicas, todo esto sobre este baluarte venezolano que en vida, además recordemos, recibió el Premio Nacional de Cultura tanto en letras como en artes plásticas. El encuentro ratificó el temple profesional y la genialidad de un creador indispensable que continúa influenciando a nuevas generaciones artísticas. Los expertos, por ejemplo, como Félix Hernández, Gladys Yunes, Roger Herrera y Élida Salazar, encabezaron un conversatorio en homenaje a su invaluable legado cultural. Hasta aquí nuestro segmento de cultura. Hacemos una breve pausa, ya viene deportes y la actualidad del Mundial 2026. No se lo pierdan. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. El día de hoy, una de las favoritas de esta cita mundialista, como lo es Portugal, debutó este miércoles ante la República Democrática del Congo en el estadio de Houston, Texas. Como ven acá, 1-1 quedó ese encuentro, así que los lusitanos se adelantaron temprano, específicamente a los 6 minutos de juego, con un tanto de cabeza del centrocampista del Paris Saint-Germain, Joao Neves. No obstante, el elenco africano pudo igualar en el agregado del primer tiempo al minuto 50, con otro cabezazo efectivo realizado por el delantero del Newcastle inglés, Yoane Wissa. En el segundo tiempo hubo 5 remates portugueses por 2 congoleños, pero el marcador ni se movió y de esta manera Portugal igualó 1-1 con el Congo, sumando un punto para cada uno en este grupo K, a la espera del choque entre Uzbekistán y Colombia, que va a ser a las 10 de la noche, hora Caracas. Y otro de los encuentros de este miércoles también se desarrolló el juego entre Inglaterra y Croacia, partido disputado en el estadio de Texas. Ya ustedes están viendo aquí cómo quedó ese marcador 4-2, así que los Tres Leones abrieron el marcador a los 12 minutos de juego tras un cobro efectivo de penalti del veterano delantero Harry Kane. Al 36, Croacia igualó con un derechazo del centrocampista del Como de Italia, Martin Baturina, antes de finalizar el primer tiempo. Al 41, Harry Kane puso en ventaja a los ingleses, luego de cabecear solo dentro del área croata. Pero en el agregado, al 50, el delantero Petar Musa volvió a empatar por Croacia con un remate dentro del área tras una buena triangulación colectiva. En el segundo tiempo, ya al minuto 47, Jude Bellingham puso en ventaja a los ingleses luego de una escapada por la banda derecha y una buena definición. Y al minuto 85, Marcus Rashford puso el definitivo al cotejo con otra definición efectiva tras un recorte en el área grande. Ganó Inglaterra, damas y caballeros, 4-2 a Croacia, sumando 3 puntos valiosos. Recordemos que ambas selecciones se integran en el grupo L junto a la selección de Panamá y Ghana, que están disputándose el encuentro en este momento. Así que Harry Kane y compañía también hicieron entonces justicia en este encuentro que quedó 4-2.
Nosotros continuamos, damas y caballeros, con más información acá, porque en Telesur seguimos con nuestra cobertura especial en Cabo Verde, en África Occidental, y hoy vamos a conocer un proyecto de fútbol que va mucho más allá del deporte. Veamos. Una cancha es más que un lugar para practicar fútbol. Es un terreno donde se construyen sueños, donde se cambian vidas. En un pequeño país como Cabo Verde, hasta hace poco desconocido por gran parte del mundo, la escuela de fútbol EFAT lleva 14 años formando sujetos, no solamente jugadores. Actualmente 300 niños y jóvenes son atendidos por el proyecto. O propósito do nosso projeto a realizar, que é tentar incutir valores nos nossos miúdos para que possamos ter uma comunidade melhor. Mientras los aficionados del Mundial descubren a Vozinha, el arquero muralla de la selección de Cabo Verde, Márcio sueña con dar continuidad a su legado en una nación africana que construyó su identidad e independencia a partir de la resistencia y no de la invasión. Sou eu que quero substituir o Vozinha. Eu quero ser grande jogador. Minha expectativa agora é ir à Copa do Mundo quando sou mais velho como Cabo Verde. Pero no estamos hablando solo de ellos, quienes aún dominan el fútbol. Hablamos de ellas, quienes se forjan teniendo como referencia a la selección femenina de Cabo Verde, que participa en 2026 por primera vez en la Copa Africana de Naciones, a disputarse el próximo julio. Alguns tempos eles não ligavam para as mulheres, só para os homens. Eles não davam mulheres valores no futebol. Mas agora em diante temos futebol feminino, masculino, todo. La memoria es algo indispensable. Sin ella no hay pueblo. Y los grandes que llegan a la cima como Vozinha piden permiso a los más jóvenes y a los ancestros. Hoje em dia a seleção, os Tubarões Azuis, tem um nome e já vemos muitas pessoas com a euforia, com o amor próprio, a cabo-verdianidade, o orgulho de ser cabo-verdiano, as crianças espalhando em nós. Isso para nós é bom e no final das contas emociono, porque nesses momentos gostaria que os meus avós fossem vivos, porque foram as pessoas também, tirando os meus pais, que deram tudo para eu ser o Vozinha que sou hoje. Toda la atención está puesta en esa nación insular, territorio de resistencia, memoria y fútbol. André Vieira, Rogério Vessosa y Alexandre Souza, Telesur, Cabo Verde. Excelente lo que está haciendo entonces Cabo Verde hasta los momentos en el Mundial, que esperemos que siga avanzando de manera positiva. Y ahí veían al llamado abuelita o Vozinha, como se le dice en caboverdiano, hablando sobre entonces cómo ellos son el ejemplo de todos los niños en Cabo Verde y que quisieran entonces poder llegar mucho más allá, lejos de este mundial, para entonces darle la alegría a todo su país. Ahora nos vamos de Cabo Verde hasta Colombia con Nani Flores para ver cómo se vive entonces esta previa, lo que es antes del debut de este mundial 2026 de la selección colombiana. Buenas noches, Nani, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos todo, por favor. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A esta hora continúan llegando personas al Parque de la Retreta. Este es el espacio que ha destinado la Federación Colombiana de Fútbol, la Alcaldía de Cali, para que los caleños puedan disfrutar del partido de esta noche ante Uzbekistán, 9 de la noche, hora de Colombia. Próximas fechas, la fecha 2 ante República del Congo, el día 23, y el día 27 ante Portugal. A las 6 de la tarde se abrieron las puertas de este espacio, gastronómica, música, diferentes actividades para que los caleños vengan y alienten a la selección Colombia. Y ya está confirmada además la nómina que dirige el profe Néstor Lorenzo, los 11 que van a salir a las 9 de la noche en el Estadio Azteca: Camilo Vargas en el arco, John Mujica, Davinson Sánchez, John Lucumí, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez, y estos serían entonces los jugadores que estarán hoy enfrentando a la selección de Uzbekistán. Desde acá, muchísima energía, con música, con ambiente de fiesta, apoyando por supuesto a la tricolor. Y hay también 3 espacios más, 3 zonas de esta, el fan zone, como se le conoce aquí en la ciudad de Cali,
en el Parque de las Piedras, en el barrio Obrero y en el Boulevard de Oriente. Siguen llegando las personas, incluso hay exjugadores de la Selección Colombia que estarán también en este espacio y estaremos nosotros desde acá llevándoles toda la información de este compromiso. Debut de la Selección Colombia, 7ª participación y la primera de Uzbekistán. Muchas gracias, Nani, por este contacto. Entonces esperemos que más adelante puedas conversar con algunos de estos exjugadores de la Selección de Colombia y puedas entonces hacer llegar esos comentarios de parte de estos grandísimos jugadores que hoy apoyan desde Cali al Tris colombiano. Nos vamos ahora hasta Canadá con nuestro compañero Héctor Villar. Saludos, Héctor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos, por favor, cómo se vive entonces todo esto previo al encuentro. Un abrazo en la distancia, Luis, y el saludo reiterado para ti, porque eso no se gasta. Un abrazo desde acá, desde Canadá. Ya puedes ver cómo está aquí lloviendo. Ustedes, amigos televidentes, ha bajado muchísimo la temperatura. Hay que decir que en este momento los termómetros están marcando 15 grados con una sensación térmica de 12 y está lloviznando. Ha llovido más fuerte, lo que sí no ha escampado, pero el gol, el invitado de lujo, no ha aparecido en este encuentro entre Panamá y Ghana, que no se han hecho daño todavía. Hay que decir que Panamá ha estado por encima del 61% de la posesión del balón. Ghana no juega a eso realmente. Ghana juega al contraataque en realmente bloques bajos y Panamá y Ghana, bueno, ya lo decíamos, es el encuentro más débil a mi juicio, cuando ya estamos en el minuto 88 de este encuentro, más lo que se agregue, 0-0 todo el tiempo, se han hecho poco daño estos dos conjuntos, y a juzgar por la información que dabas y el seguimiento que le estamos dando a este grupo, los dos integrantes, Alemania, que hizo 4 goles ante Croacia, que a su vez ha sido tercera del Mundial de Qatar, segunda del Mundial de Rusia, le pasó por encima, sobre todo en los 45 minutos de la verdad Inglaterra. Recuerden ustedes que estos dos son los favoritos para imponerse en este mismo grupo en el cual están estas dos selecciones que están jugando aquí mismo en el Toronto Stadium, donde realmente le ha hecho daño, tal vez se mojaron y se le mojó la pólvora a los dos conjuntos cuando prácticamente estamos rozando los 90 minutos. Siguen 0-0 ambos equipos, que deben ser los que deben estar disputando de los mejores terceros lugares, pero tienen que, por supuesto, en los minutos finales tratar de definir un punto a cada uno. No les debe valer mucho porque después tienen que enfrentar, en el caso de Ghana, a Inglaterra, y en el caso de Panamá, aquí en Canadá, estaría enfrentando próximamente al conjunto de Croacia, que para mí es uno de los más estables en los últimos tiempos. Lo que hay una generación, como es el caso de Luka Modric, que también va a decir adiós, porque hablamos mucho de Cristiano, del último tango, de Lionel Messi, pero hay que hablar también de este grande que es Luka Modric, que también ha sido Balón de Oro y bien merecido según mi criterio. Sigue 0-0 cuando se cumplen los 90 minutos desde Toronto, más el agregado. Y esta es la información desde acá, desde el Toronto Estadio. Luis, un abrazo. Muchas gracias, Héctor, de allá de Toronto. Tenemos siempre reporte. Bueno, vamos a esperar. Ya pisaron los 90 minutos. Como bien lo dijo nuestro compañero Héctor, vamos a esperar el agregado para entonces poder brindarle información veraz. Hasta los momentos 0-0 este encuentro entre Ghana y Panamá. A propósito, tenemos también a nuestro compañero Ignacio Lemus, que nos cuenta cómo se está viviendo el ambiente previo al partido de Colombia ante Uzbekistán. Veamos. De Mundial en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, se reúne la población de Colombia para vivir el debut de la selección colombiana contra Uzbekistán, que tendrá su primer partido en la historia de los mundiales. ¿Cómo va a salir el partido hoy? 2-0. ¿Quiénes hacen los goles? Colombia, James y Lucho. ¿Y qué espera de la selección colombiana para este mundial? Vamos a ganar con toda. En el 2014 hasta cuartos de final llegaron. ¿Este año cómo va a ser? ¿Qué esperan para este año? ¡Campeones del mundo!
Así está la gente entonces, quieren ser campeones del mundo en este 2026. Todo el mundo acá sacando fotos, toda la gente sacando fotos para vivir este encuentro entre Colombia y Uzbekistán. Colombia que llega con muchas ganas después de ser tercero en las eliminatorias sudamericanas. Ahora llega entonces con mucha fuerza para esta Copa del Mundo en un grupo muy difícil, con Congo y Portugal que acaban de empatar, pero con Colombia que tiene ganas también. Entonces nosotros les contaremos todo desde la calle de Ciudad de México, lo que ocurra en este Mundial 2026. Y de esta manera, damas y caballeros, llegó el momento de despedir nuestro segmento de deportes acá en Edición Central. Mientras tanto, nosotros regresamos aquí a nuestro set principal con Paolero. Expectativa, ¿no? Para Colombia que juega hoy, expectativa para América Latina, que yo creo que todos le están apuntando a las selecciones de nuestra región. Así es. Y si usted cree que hasta acá duró el análisis del Mundial de Fútbol, pues no, porque Telesur ya viene con La Pelota No Se Mancha. Será hasta la próxima. Buenas noches.